la tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latinos. Soy Soraya Yanine, hoy por Idania Chirinos, y es un placer acompañarlos a esta hora. El estado Táchira, ubicado en la frontera con Colombia, vivió este fin de semana una jornada de represión y violencia que los habitantes calificaron de horror. Durante la noche del domingo y esta madrugada, agentes de seguridad y manifestantes se enfrentaron cuando los efectivos levantaban barricadas que bloqueaban varios puntos de la ciudad. A través de videos y fotografías publicadas en nuestra plataforma de periodismo ciudadana Reporteros NTN 24, residentes de San Cristóbal denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Bolivariana. Aseguran que los efectivos ingresaron ilegalmente a zonas residenciales y atacaron las viviendas. 11 personas, es el último reporte, fueron detenidas. A propósito de esta represión en el estado de Táchira, San Cristóbal, la diputada María Corina Machado se refirió frente al tema en la red social Twitter. María Corina Machado aseguró, en la madrugada he recibido mensajes desesperados de San Cristóbal ante la más brutal represión que ha vivido. En NTN 24, el alcalde encargado de la ciudad de San Cristóbal dijo que se está viviendo una represión brutal a la población civil. Hemos sido testigos de una brutal represión contra el pueblo de San Cristóbal. En varios sectores de la ciudad ha habido una arremetida brutal por parte de los órganos del orden público en contra de la población. Desde el día jueves y viernes comenzaron a llegar contingentes de la Guardia Nacional y otros grupos de seguridad en cantidades inmensas que creemos que sobrepasan los 2.000 efectivos. Hubo represión brutal por parte de los mismos en contra de la población, destruyendo las viviendas, haciendo daños a las viviendas, destruyendo los vehículos, incluso llevando personas detenidas que eran sacadas de sus hogares, algunas mujeres incluso víctimas de ataques con perdigones, personas de la tercera edad y niños afectados por los gases lacrimógenos, en lo que nosotros consideramos ha sido una acción brutal por parte de los órganos de seguridad. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Lorena Arraiz, periodista del diario El Universal en Táchira. Lorena, bienvenida a la tarde, y quiero preguntarle, después de ver estas imágenes de la violencia en el estado Táchira durante el fin de semana, quiero preguntarle a usted qué fue lo que pasó. Soraya, buenas tardes. Saludos para ti y todas las personas que te observan a esta hora de la tarde. Pues en el afán de levantar las barricadas, quien sufre principalmente son los vecinos, los residentes de estas zonas, por cuanto autoridades, por ejemplo, no solamente de la Guardia Nacional Bolivariana, sino también de la Policía Nacional Bolivariana, pues lanzaron bombas lacrimógenas, hicieron algunos daños en propiedades públicas, privadas. En la zona alta de San Cristóbal, y decimos zona alta es porque nosotros vivimos, esto es un valle de montañas, y en la parte alta se quemó el sábado, por ejemplo, en horas de la tarde, una casilla policial por parte de grupos encapuchados. Bueno, después de eso, al menos 20 motorizados de la policía del Táchira fueron hasta esa zona, y los vecinos denunciaban y filmaban inclusive a efectivos de Politáchira rompiendo vidrios de carros, de ventanas, haciendo daño. Inclusive se desconoce quién incendió un lugar de comida rápida de la zona. Eso fue el sábado, que se repitió en diferentes sectores de la ciudad de San Cristóbal. Ayer domingo,
pues levantando estas barricadas, si se quiere, emblemáticas. Hay que recordar que la barricada del sector Las Pilas es donde falleció el joven Jimmy Vargas hace más de un mes, cuando cae lamentablemente de una azotea cuando visoraba la presencia de la Guardia Nacional, y también la barricada de la avenida Carabobo, que es donde fallece hace 2 semanas un estudiante de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Daniel Tinoco. Pues estos dos puntos emblemáticos, si se quiere, para lo que ellos denominan los puntos de resistencia, fueron levantados, y en este levantamiento sufrió la población la arremetida, porque además, por ejemplo, llegaron a las 4 de la mañana disparando perdigones con detonaciones que generaron terror en niños, como usted bien lo dijo, en adultos, en viejitos, ante este ataque que ellos consideran desproporcionado. Fíjese usted que hoy San Cristóbal, Estado Táchira, está cumpliendo 453 años de haber sido fundada, y en esta mañana la ciudad amaneció totalmente militarizada. Esto es, por ejemplo, que en la avenida Carabobo, donde estaba este punto importante de resistencia, hay en cada cuadra hay un número importante de policías nacional bolivarianos, de Guardia Nacional, hay patrullas, hay tanquetas, también han habido tanquetas en la avenida Libertador, en la 19 de abril, en la avenida España, Carabobo, Ferrero Tamayo. Entonces hoy el clima ha sido un poco de terror, de miedo, porque se ha redoblado la presencia militar. Esto es para que no vuelvan las barricadas. Y también desde ayer la gente ha tenido un temor por un posible estado de excepción o toque de queda en la entidad, que hoy en horas del mediodía desmintió el gobernador José Gregorio Guillermo Mora. Lorena, habla usted de momentos de terror, de miedo, son las frases que usted utiliza. Yo las viví el día de ayer. Quiero preguntarle, ¿qué detonó esta situación en el Táchira? Es decir, venimos viendo las manifestaciones durante estos últimos más de 50 días. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué detonó que esta represión ahora sea calificada de brutal por los mismos habitantes de allí? O sea, ¿qué pasó? ¿El gobierno quiere retomar esto que ha sido considerado como la zona cero de la resistencia? Mire, hay que recordar que en el mes de febrero, el 6 de febrero, una joven que iniciaba su periodo académico en la Universidad de los Andes Núcleo Táchira, tuvo un intento de violencia sexual. Esto generó una reacción por parte de estudiantes que en horas de la mañana salieron a manifestar, pero en la tarde tuvieron una arremetida de la policía del Táchira. Mire, luego vienen muchas historias paralelas, sucesivas. Salen los muchachos a la calle, inclusive los estudiantes de la ULA atrapan a un infiltrado policía dentro de la universidad, hay un canje si se quiere, con presencia de la esposa del gobernador, luego detienen a estudiantes. Es decir, en Táchira han habido muchos hechos seguidos, y a medida que se iban desarrollando esos hechos, se iban acrecentando o se iban fortaleciendo las barricadas, que hacían que prácticamente un alto porcentaje de la ciudad de San Cristóbal estuviese inoperativa, gente que no podía salir a trabajar, gente que además estaba pues bloqueada en barricadas, pero que además decían, bueno, está bien, no vamos a abrir los negocios porque vamos a apoyar esta situación. Otra parte estaba indiferente, y otra parte pues que a lo mejor estaba más protegida militar y policialmente, se desarrollaba con normalidad. Lo cierto del caso es que a diferencia del resto de Venezuela, ya San Cristóbal tiene muchísimos días en protesta. Ayer, con el levantamiento de estas barricadas, nos hacía entender que, justamente como usted lo dijo, puede ser que Táchira sea el punto de honor porque es donde más resistencia más ha habido, donde además se han desarrollado unas marchas convocadas por la sociedad civil, por los estudiantes, sin inclusive ni siquiera apoyo de los medios en cuanto a la convocatoria, sino a través de redes sociales o de teléfono. Y han habido una participación importantísima de la sociedad civil en las calles. Estamos hablando de abuelas, de familias enteras que han salido a rechazar estas situaciones. Entonces, fíjese que el presidente Nicolás Maduro ayer se refería a Táchira, donde decía, les mandamos el alto mando militar. Y pues el gobernador José Gregorio Guillermo Mora a lo mejor también ha querido salir de esta situación, porque pues imagínense, no tener el control del Estado en esta parte, en la capital, debe ser bastante complicado y difícil para él. Pero lo cierto del caso es que aquí el principal afectado justamente es el colectivo, es el que ha recibido perdigones, bombas lacrimógenas. También hay que decir que pues han muerto efectivos militares y también ha resultado herido efectivos militares. No podemos, igual que policías nacionales bolivarianos, eso es otra realidad. Pero Táchira sigue siendo ese punto álgido en la geografía venezolana, pero que
dicen, por ejemplo, que la gente, no, es que tenemos problemas de escasez de alimentos, sí, pero no es este mes, sino es el mes pasado. Nosotros tenemos ya bastante tiempo, más de un año, más de 2 años, con productos que no llegan ni siquiera a nuestros anaqueles, pero sí pasan directamente a Cúcuta, Colombia, en el sector de la parada. Entonces es un problema difícil. Además, nosotros tenemos que convivir con la presencia de irregulares. Esto es, por ejemplo, paramilitares, guerrillas, irregulares, disidentes de estos grupos irregulares y el AMPA común. Aquí en Táchira, por ejemplo, hay 24 secuestrados, 2 de ellos desde el año 2002, y ni siquiera los familiares a estas alturas tienen un saludo de solidaridad o mire, o vamos a ver, vamos a investigar. Entonces, son muchos hechos que se han registrado en la entidad y que de alguna manera la población los ha tenido que lidiar, por ejemplo, como el racionamiento de la gasolina, en un TAC de gasolina, entre otras cosas, y tal vez ha hecho que la población reaccione de esta manera. Lorena, también tenía la oportunidad de leer y escuchar testimonios de jóvenes que me parecieron aterradoras en el sentido de que relataban que las personas que no están participando en la manifestación también eran víctimas de amenazas, que inclusive les decían que iban a abusar de ellos sexualmente y que los asustaban con quemar vehículos y residencias si no entregaban a las personas que se encontraban en las manifestaciones. ¿Tiene usted algún tipo de información sobre esto? A nosotros eso nos lo dijo la abogada Raquel Sánchez del Foro Penal Venezolano Capítulo Táchira. Y también ayer el diputado Walter Márquez, que es diputado de la Asamblea Nacional, pues tiene una compilación de violación a derechos humanos que se han hecho a diferentes individuos, no solamente, por ejemplo, de ingreso a sus residencias, sino amenazas o daños puntuales a sus vehículos, entre otras cosas, que han sido víctimas por parte de pues, las autoridades militares o policiales. Han sido muchas las denuncias, hay mucha gente que además tiene miedo, pero también hay mucha gente que ha tomado conciencia del rol del periodismo ciudadano y a través de sus celulares ha grabado todo lo que ha sido posible justamente para dejar registro de estas anomalías, de estas irregularidades, de este tipo de situaciones que se han vivido. Pero, por ejemplo, si usted lee el Universal del día de ayer, hay un titular que dice que nos querían lanzar de la tanqueta, pero dijeron, primero violémoslo. Y esto es un joven en Puerto Ordaz, un trabajo bien importante que hizo el diario El Universal. Y casos como estos se han registrado también en Táchira. No de amenazas de violación, ahí tengo que aclararlo, pero sí de amenazas que te vamos a buscar, que te vamos a llevar, que te vamos a agarrar, entre otras cosas. Ok. Lorena Raíz, periodista del diario El Universal en Táchira, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde. A ustedes, feliz tarde, saludos. Que esté bien. También quiero saludar a esta hora a Fidel Revelo. Él es politólogo, profesor de la Universidad UNED. Bienvenido a la tarde, señor Revelo. Buenas tardes. Buenas tardes, Soraya. Muchas gracias. Un placer estar contigo en tu programa y con tu muy prestigiosa audiencia en todo el continente. Señor Revelo, quiero preguntarle, ¿por qué Táchira? ¿Qué está pasando en Táchira? Donde, según escuchábamos también el testimonio de Lorena Raíz, empezó toda esta manifestación hace más de 49 días en Venezuela. Correcto. Mira, Soraya, la situación en Táchira es bastante diferente de la del resto del país. El estado de Táchira, tal cual como mi amiga Lorena les estaba explicando hace unos minutos, hace unos segundos, el estado de Táchira ha sido sometido a, digamos, un castigo, si se quiere, muy largo en el tiempo, a través de un conjunto de políticas económicas y de políticas de Estado que el gobierno ha venido aplicando en la región. Entre otras razones, para tratar de controlar ciertos fenómenos de carácter económico que son naturales en toda frontera. Me refiero al contrabando. Y en una frontera como la nuestra, que tiene tantísima actividad, pues este fenómeno del contrabando es algo histórico a lo largo de muchísimas décadas. Esto no es nuevo. Mas, sin embargo, como suele pasar en contacto de fronteras, las diferencias económicas de los países en las fronteras se manifiestan con muchísima más fuerza. De manera que existe un diferencial de precio gigantesco entre los productos, el precio de los productos para los consumidores en Colombia respecto al precio de los productos para los consumidores en Venezuela. Y el fenómeno se ha multiplicado a la N por efecto de la relación cambiaria estimulada por la devaluación del bolívar. De manera que el peso compra muchísimo. Entonces eso ha generado una presión sobre Táchira enorme y el gobierno, en lugar de buscar, digamos, controlar la situación por vía de políticas económicas apropiadas,
lo que ha hecho es proceder a asfixiar al Táchira, poniéndole cupos en los productos, de la cantidad de productos que llegan al Estado y que se pueden vender, de la gasolina, etcétera. Y eso pues ha generado un enorme malestar junto con la propia situación política, la inflación y el desabastecimiento, que no es único del Estado Táchira, el desabastecimiento es nacional y ya ronda el 35% de los productos disponibles en los supermercados y en las tiendas. Entonces ese fenómeno ha generado un gran descontento en la región y finalmente pues estimulado por otra razón, por un problema de inseguridad que se origina hace casi 2 meses dentro de las instalaciones de la Universidad de los Andes y en Táchira. Entonces los estudiantes generan una protesta exigiendo condiciones de seguridad, pero esta protesta, que inicialmente era estudiantil, se convirtió en una protesta ciudadana, colectiva, de todo un Estado que pues tiene una situación extremadamente compleja y está demandando atención, respuesta y cambio que por el momento no ha llegado. Sí, señor Fidel Rebelo, por lo que usted nos dice, es una presión económica y política en una zona de frontera pues aquejada por la grave situación para sus habitantes. Pero ¿por qué para el gobierno también se ha convertido, como se lo preguntaba a la periodista, como en la zona cero de la resistencia? ¿Por qué la represión y el envío de tropas ha sido más fuerte en esa zona que en el resto del país? Quizás, Soraya, eso tenga que ver, esa capacidad de respuesta, digamos, que Táchira ha dado en términos de protesta, de hacer una protesta contundente, más fuerte, el tipo de protesta que se está viendo en el resto del país, tenga que ver con la cultura, con la idiosincrasia del andino. Aquí a los andinos, a los tachirenses, en Venezuela nos llaman gochos. Una característica de los gochos es la persistencia, es la necedad en términos de conseguir y lograr aquellos objetivos que se traza, o de defender y proteger las cosas en las que se cree. De manera que probablemente eso tenga mucho que ver con el ímpetu de la protesta. Además, repito, del hecho de que ciertamente esta región de Venezuela ha sido la que más ha sufrido el fenómeno económico, del problema de inflación y desabastecimiento por ser frontera, y el problema político, que tampoco hay que dejarlo por fuera, esto que, digamos, la tendencia política del gobierno, del partido de gobierno en Venezuela, el gobierno nacional me refiero, en Táchira no gana fácilmente las elecciones desde hace algún tiempo, y eso de alguna manera pues también estimula este tipo de acciones que genera este descontento tan fuerte. Ahora, el hecho de que el gobierno lo tome con tanta dureza contra el Táchira probablemente tenga que ver con eso y con la posibilidad, que yo no descarto, de que el gobierno quizás esté entendiendo que la protesta del Táchira podría regarse con la misma intensidad por el resto del país. Eso explicaría quizás por qué tanta fuerza para tratar de controlar una protesta civil, desarmada, que además es legal porque lo contempla la Constitución nuestra, que permite la protesta cívica y pacífica en función de, digamos, manifestar las cosas por las que la gente no está de acuerdo. Señor Rebelo, sí, también existen antecedentes históricos. Leía, creo que en el diario El País de España, que hablaba que allí también se han gestado, los gochos han gestado varios movimientos de resistencia. ¿En el pasado te refieres? Sí, en el pasado. Bueno, sí, digamos, hay un espíritu contestatario en esta región del país, es histórico, eso no es nuevo. De hecho, en la historia del siglo XX en Venezuela, un número importante de dirigentes políticos y presidentes de este país han salido de esta región del Estado. Y también incluso con movimientos de esta naturaleza que se movilizaron desde el Táchira hasta llegar a la capital de la ciudad de Caracas, tomar el poder. El caso, por ejemplo, Revolución Restauradora, la llegada al gobierno del general Castro, del general Gómez y otras personalidades. De manera que, por eso yo te decía que tiene mucho que ver con la cultura, con la idiosincrasia del tachirense. Fidel Rebelo, politólogo y profesor de la Universidad UNED, quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ti, Soraya, gracias a NTN 24 por permitirnos expresar por los medios internacionales
lo que los medios nacionales no reflejan de la situación venezolana y de la situación tachirense. Gracias. Que esté muy bien. También tengo comunicación hasta ahora con Carlos. Él prefiere mantener su identidad en la reserva por motivos de seguridad. Él ha participado en protestas en San Cristóbal, Táchira. Carlos, bienvenido a la tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás, Soraya? Gracias por brindar una ventana para expresar los problemas que vivimos acá en la región tachirense. Carlos, usted que estuvo o que participó directamente en esas protestas de este fin de semana, ¿qué fue lo que pasó y qué cambió respecto a lo que ha ocurrido en los últimos días en las protestas en esta zona del país? Ok, fíjese, estos últimos 4 días hemos tenido helicópteros rondando la ciudad de San Cristóbal para estudiar, bueno, me imagino que métodos de acción, formas de actuar para poder repeler, para poder levantar las barricadas que había puesto el pueblo, para su protección, para la toma de los espacios, de las vías de tránsito. Y se han usado diversos cuerpos de seguridad que se deben usar para disolver manifestaciones y que no se deben usar para disolver manifestaciones, como por ejemplo el Ejército Nacional, que se usa para proteger la soberanía de la nación, más no para disolver protestas dentro del país, ¿no? En los últimos días han usado a la Policía Nacional Bolivariana, han usado a la Guardia Nacional, han usado al Ejército, que va armado con FALE, con armas largas de guerra para poder disparar, para amedrentar al pueblo, porque al parecer no se han usado, pero sí lo sacan para poder crear un poco de terror, ¿no? A los manifestantes. También se ha usado el SEBIN y el CICPC, también han llegado grupos de civil en moto, acompañados de guardias nacionales o acompañados de Policía Nacional, y usando toda la fuerza posible y demostrando que hay la capacidad a nivel gubernamental de controlar la seguridad que nunca se han dedicado a controlar, ¿no? Carlos, quiero preguntarle, me dice que usted participa de este tema de las barricadas en el Táchira. ¿Esto qué significa y qué sucedió contra ustedes específicamente durante estos días? Perdón, ¿me repite la pregunta? Sí, que tengo entendido, según lo que usted me está comentando, es que usted participa en la creación de estas barricadas. ¿Qué fue lo que sucedió contra ustedes específicamente? Lo que sucedió fue, que se usó todo el armamento, el despliegue que se usó militar, civil y a nivel de policía fue el más fuerte de todos estos días, ¿no? Se trató de tomar sectores que eran claves de la toma en la ciudad. Se tomó, a partir del jueves, se tomó la avenida, se trató de tomar Barrio Sucre. Luego el viernes en la madrugada se trató de tomar la avenida Las Pilas, que era donde había una barricada que era un container que se había movido a pulso. Se tomó de sábado para domingo, se tomó la avenida Carabobo, que era uno de los puntos iniciales de la protesta, un punto donde se hacía una vigilia pacífica, y luego, evolucionó en poner también barricadas y tratar de proteger el punto, gracias a que ya habían habido ataques anteriores. En uno de esos ataques murió el estudiante Tinoco. Luego subieron por la Ferrero Tamayo, usando, mucho gas lacrimógeno, que no está de más decir que está prohibido en la Constitución usar gases tóxicos para disolver manifestaciones. Se han usado también armas largas, que también están prohibidas. Se han usado metras o canicas dentro de los cartuchos de la Guardia Nacional y de la Policía. Hay muchos heridos que se han tenido que ocultar y que no se ha podido divulgar su identidad, ni quién lo está viendo, porque hay persecución. Esto ha sido muy fuerte y ahora hay una militarización de todas las zonas de protesta. Los mismos militares les han dicho a la sociedad civil que hay un estado de excepción cuando en realidad no lo hay, y han tratado de generar un terror para poder disolver la protesta, pero la realidad es que
lo que hacen es llenarnos de más fuerza para seguir protestando. ¿Continuarán en las calles, Carlos, a pesar de esta militarización? Sí, continuaremos en las calles, se buscarán alternativas para protestar. Nosotros ya estamos en un punto de no retorno. Vamos a hacer lo posible por tomar otra vez las calles de una u otra manera. Las barricadas ya fueron levantadas, pero se tratará de levantar otra vez o de buscar alguna alternativa de protesta. Pues quiero agradecer a Carlos, él es una persona de las que ha manifestado en las barricadas en el estado Táchira. Quiero agradecerle, no nos da su apellido por, como lo dijimos, por proteger su identidad y su seguridad durante estas manifestaciones. Gracias por haber estado con nosotros aquí con su testimonio. Muchas gracias, Soraya. Que esté muy bien. En Florida, Actualidad Radio, una de las emisoras más escuchadas en Miami, tuvo como invitadas a la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y a la directora de NTN 24, Claudia Gurizati. La representante republicana exaltó la labor informativa del canal internacional de noticias ante el cerco mediático impuesto por Nicolás Maduro en territorio venezolano. Ros-Lehtinen no desaprovechó la oportunidad para criticar el silencio de organizaciones como la OEA ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos en la nación sudamericana. Por su parte, nuestra directora Claudia Gurizati afirmó que NTN 24 es un canal abierto a todo aquel que quiera expresar su opinión. Nuestra directora hizo una mención especial al esfuerzo periodístico que NTN 24 ha hecho para cubrir todos los ángulos en la noticia en Venezuela. Nuestra corresponsal en Miami, Paula Serna, tiene más información. Paula, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Tal y como ustedes lo informan, nuestra directora Claudia Gurizati se encuentra en Miami. Aquí ha tenido la oportunidad de participar directamente con la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen. Hablaron en un prestigioso espacio radial de Actualidad Miami. En esta ciudad debatieron de política, hablaron de la situación de la democracia en la región, qué está haciendo los Estados Unidos frente a la crisis que vive Venezuela. También la congresista habló muy enfáticamente sobre la ley que están impulsando en la Cámara Alta y en la Cámara Baja para penalizar económicamente, sancionar a todas aquellas personas que en Venezuela están violando los derechos humanos. NTN 24 está presente en los análisis más importantes sobre la crisis en Venezuela. El más reciente de ellos ha tenido lugar en la sede de Actualidad Radio, una de las cadenas de mayor importancia en el circuito de Miami, Florida. En esta ocasión, las ponentes principales fueron la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, en compañía de Claudia Gurizati, directora del canal de noticias de Latino para Latino. Compartieron sus criterios sobre varios temas, entre ellos la censura imperante en la nación y los abusos a los derechos humanos. La representante Ros-Lehtinen exaltó la labor informativa de NTN 24. Bueno, qué placer y qué honor ver a la persona atrás de toda esta cobertura, porque felicito a ese canal, a esa estación, porque gracias a ellos tienen una presencia que se nota en Washington. Criticó el silencio de los organismos internacionales ante la crisis en Venezuela. La democracia y los derechos civiles, separaciones de poderes y todos los temas que son de la democracia, también silencio. En las Naciones Unidas, silencio. Nuestra directora Claudia Gurizati evaluó así la labor informativa de NTN 24 sobre Venezuela. Pero en el canal NTN 24 no se le cierra el micrófono absolutamente a nadie. Es más, cada vez que el oficialismo hace sus cadenas nacionales, nosotros también. Tras el análisis en el espacio radiofónico, la representante concedió declaraciones a NTN 24. Cuestionamos a la congresista sobre la eventual respuesta de Washington ante la crisis. Bueno, yo estoy optimista que sí vamos a poder sancionar a los abusadores de derechos humanos en Venezuela, los que están tirando contra los estudiantes, cerrando medios de comunicaciones, todo este tipo de abuso contra la democracia. A esas personas les vamos a congelar las bienes, bloquear sus propiedades, negarle entrada a los Estados Unidos. Yo creo que esa voz de los estudiantes va a llegar a la Casa Blanca. También le preguntamos sobre las incongruencias del denominado socialismo del siglo XXI. Predican unos principios, pero actúan bajo otras premisas. Eso es increíble, que ese es el dinero que usa entonces Maduro para darle palos a los estudiantes. Pero mientras están aquí disfrutando la dolce vida, están pasándolo de lo más bien, y es hora de ya ponerle fin a ese abuso
de los derechos que tenemos en este bello país. Nuestra directora no desaprovechó para pedirle a Ross Latinen una evaluación de la crisis. Esto piensa la representante republicana sobre lo que viene para Venezuela. Maduro tiene las armas, tiene las balas, tiene las tropas, tiene la Guardia Nacional, tiene las tropas de Cuba, tiene los dólares y la oposición tiene la verdad, tiene justicia, tiene la democracia, pero va a ser muy difícil luchar contra la maquinaria comunista de Maduro. Durante esta reunión que tuvo nuestra directora Claudia Gurizati, la congresista Ross Latinen aseguró que desde ambas cámaras siguen los esfuerzos, que ve con bastante optimismo la posibilidad de que se dé esta ley para sancionar económicamente a todo aquel que viole los derechos humanos en Venezuela sea favorable y pueda ser aprobada. Esta es toda la información desde Miami. Yo soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Paola, muchísimas gracias. Y en Venezuela, estudiantes exigen ante la Organización de las Naciones Unidas en Caracas la presencia de una comisión de ese organismo para evaluar las violaciones a los derechos humanos tras más de un mes de protestas en Venezuela. También toman las plazas de Caracas para exigir un diálogo sincero y democrático que ponga fin a lo que han llamado una dictadura. Nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Andrés Fernández, tiene más información. Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Plaza Alfredo Sadel, al este de la ciudad de Caracas, tomada ya por los estudiantes desde hace 2 días. Vamos a conversar con Axar Gómez, bienvenida al programa La Tarde, para que nos comente sobre esta nueva medida de protesta que están llevando a cabo y que ya conocemos que son varias las plazas que están tomadas. Bueno, la idea no es solo tomar una plaza, sino que se tome cualquier otro espacio cercano a su comunidad. Puede ser un parque, puede ser un terreno que ha sido abandonado y que sea usado como un espacio para la libre expresión, donde las personas puedan decir lo que piensan, donde podamos protestar sin miedo porque tenemos libertad o podemos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Se ha dicho muchas veces que la protesta se desvirtuó, la protesta que está por otro lado. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es, digamos, el sentido de esta protesta? Esta protesta tiene un objetivo claro. El régimen no tiene contemplaciones con nosotros no vamos a tener contemplaciones con él. El primer objetivo de Venezuela es que Venezuela salga del dictador, salga de Maduro, y de ahí en adelante todos podemos pensar en la reconstrucción de un país para todos y no solo para un sector. Que no sigamos siendo atropellados por colectivos del terror que trabajan para un régimen dictatorial y que Venezuela pueda ser libre, unida y que se rescate esa Venezuela de antes, esa solidaridad del venezolano que era libre, que podía pensar, que podía expresarse abajo de la inseguridad, y una Venezuela mejor, que sea para todos. Bien, muchísimas gracias a Axar Gómez. Ella es estudiante del Pedagógico de Caracas. Nosotros también tuvimos la oportunidad de conversar con los estudiantes que se encuentran apostados en la Organización de Naciones Unidas, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, acá en Caracas. Ellos exigen una comisión, que venga una comisión a Venezuela de esta organización para que evalúe las denuncias, las diferentes denuncias que se han realizado por violación a los derechos humanos. Vamos a escuchar también a estos estudiantes que se pronunciaron más temprano. Estamos exigiendo a los órganos internacionales que envíen una comisión internacional, que vivan en carne propia, que vean, que sientan la represión, la violación de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, el momento en el cual a estudiantes les disparan en la cabeza por solo pensar distinto. Estudiantes de las distintas universidades del país se concentrarán en todas las plazas de la capital para luego acompañar a la diputada María Corina Machado hasta la Asamblea Nacional, donde exigirán que sean restituidos sus derechos como diputada. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que sigan con más de La Tarde. Oliver, gracias.